una esperanza, hay una nueva vida a la cual también nosotros seremos resucitados en el día postrero. Dios quiere y ha demostrado a través de su palabra que por medio del poder de su resurrección, Él también ha decidido levantar al hombre mientras el hombre esté caminando en este peregrinaje, en esta vida. Mientras tú estés atravesando el desierto, que muchas veces puede ser esta vida, Dios ha decidido salir a tu encuentro en esa forma glorificada para levantarte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gracias, Señor. Así que para Jesús, la resurrección fue el cierre de un ciclo para el comienzo de otro. Él cerró un ciclo que fue su ministerio en esta tierra. Él tuvo que nacer, Él tuvo que padecer como hombre, Él tuvo que humillarse, Él tuvo que pasar por todas las situaciones. Dice la palabra que Él fue incluso tentado en todo. Pasó por todas esas tentaciones, por todos esos procesos, y en la muerte, ahí llegó entonces el fin de ese ciclo. En su resurrección comenzó entonces un ciclo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que Dios quiere también, por medio de su resurrección, cerrar ciclos en tu vida para crear, para levantarte a ciclos nuevos de vida y de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que hoy vamos a hablar sobre dos ciclos que Dios va a cerrar en tu vida para poder levantarte a algo nuevo. Vamos a hablar del ciclo de la culpa y vamos a hablar del ciclo del sistema. Culpa y sistema. Cerrando el ciclo de la culpa, para poder analizar el ciclo de la culpa, vamos a observar el ejemplo de un hombre que le falló a Jesús. Vamos a ver. ¿Saben quién fue? Pedro. Pedro, es el ejemplo. Y no es este Pedro, no. Pedro el apóstol. Ese defendió rápido. Yo no fui. Pedro el apóstol. Tenemos aquí el ejemplo de un hombre que en esa última cena le dijo a Jesús: yo voy incluso a dar mi vida por ti. Y Jesús lo corrigió. Le dijo: antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Tenemos que tener cuidado de la manera en que nosotros nos confiamos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ese tipo de declaración delante de Dios. Nadie está exento de ese tipo de caída. Les voy a leer Lucas capítulo 22, versículo 60. Lucas capítulo 22, versículo 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Esto es Pedro hablándole a alguien que le está diciendo: tú conoces a Jesús. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Esa escena es poderosa. Vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 62, el versículo clave aquí. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hay veces que hace falta un buen llanto, un llanto amargo. Hay personas que se libran de ese llanto amargo porque se libran de la mirada de Jesús. Hay personas que evitan ese encuentro con Jesús porque saben que el encuentro con Jesús significa que Jesús, de momento, la mirada de Jesús está sobre ti. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos atrevemos a voltear también nuestra mirada y cruzar miradas con Jesús? Esa mirada de Jesús que como decíamos ahorita, que nos desnuda, que de momento nos muestra lo que hay en el corazón, nos muestra lo que hay en el interior. Ahí, Señor, no puedo ocultarte nada. Como un rayo X. Esa mirada de Jesús penetrante que llega hasta lo más profundo del corazón y te confronta. Te confronta. Pero Jesús no evita ese encuentro contigo. Somos nosotros los que en muchas ocasiones evitamos ese encuentro. De momento no queremos orar. De momento no queremos prender emisoras cristianas, no queremos leer la Biblia, no queremos venir a la iglesia, nos cuesta movernos hacia Jesús para evitar ese encuentro. Pero Jesús no evita ese encuentro. Nosotros lo evitamos porque pensamos que Jesús nos va a regañar. Pensamos que esa mirada de Jesús es una mirada que viene a castigarnos. Pero Jesús no viene a castigarnos. Mira esto.
Jesús no evita esos encuentros, sino que Él detiene todo plan colectivo. Él no tiene problema en detener el plan macro. Lo que Él está haciendo con naciones, lo que Él está haciendo con pueblos, lo que Él está haciendo con montones de gente, Él no tiene problema en detener eso para salirle al encuentro a un descarriado. Mira, les voy a leer Lucas capítulo 24, versículo 33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Esa aparición a Simón, el Espíritu Santo no nos reveló lo que sucedió en ese encuentro. Nosotros no tenemos nada documentado acerca de lo que pasó en esa conversación. Solamente esto. Solamente aquí Lucas documentó que ellos llegaron hasta donde estaban los demás apóstoles y dijeron: ha resucitado el Señor y ha aparecido a Simón. Pero algo sucedió en esa conversación, porque esa conversación fue Cristo resucitado. Algo poderoso sucede cuando Jesús se manifiesta en su forma resucitada y gloriosa en tu vida. No tengas temor de lo que va a suceder, porque lo último que nosotros sabemos de Pedro es que él estaba llorando amargamente. La Biblia nos revela por medio de la vida de Pedro 3 fases del ciclo de la culpa. 3 fases del ciclo de la culpa que nosotros podemos ver en la vida de Pedro. La primera fase es el temor. El temor. Y les voy a leer Lucas capítulo 5, versículo 8. Esto está hablando de la pesca milagrosa que tuvo Pedro. Dice la palabra que Jesús llegó hasta la playa y estaba Pedro. Pedro había acabado de salir a pescar y no había podido coger nada. Y él estaba entonces en la playa limpiando las redes. Llega Jesús y le pide a Pedro su barca prestada para poder alejarse un poquito y poder predicarle a las multitudes que lo estaban siguiendo. Dice la palabra entonces que cuando él terminó de predicar, él le dijo a Pedro: boga mar adentro que vamos a pescar. Y Pedro le dijo: llevo toda la noche pescando y no he encontrado nada, no pude pescar nada. Mas en tu palabra echaré la red. Así que Pedro entonces obedece, sale, entonces saca la barca hacia el mar, tira las redes y dice la palabra que lograron la pesca milagrosa. Había tanto que ellos tuvieron que llamar a otros de los empleados de Pedro que vinieran en otra barca para ayudarlos a sacar todo el montón de peces que ellos sacaron. Cuando Pedro vio eso, mira esto, Lucas capítulo 5 versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí. Él cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí. O sea, yo imagino por lo que le digo, yo imagino que él se tuvo que haber hasta echado para atrás un poquito porque le dio temor. Y es que él tuvo un encuentro, ese primer encuentro con la santidad de Dios te puede provocar temor. De momento, cuando tú te das cuenta que quien está delante de ti es el Dios Santísimo, de momento tú lo que presentas delante de él es tu pecado. Porque el contraste es fuerte entre la santidad de Dios y nuestros pecados. De momento, temor. Pedro se echó para atrás, tuvo temor. Ahora, el error de mucha gente es que se queda en esa fase de temor. Pedro no se quedó en esa fase de temor, porque Jesús le habló. Así como Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros. Jesús le dijo: no temas. Y en el versículo 11, Lucas 5:11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así que no nos podemos quedar en esa fase del temor. Tenemos que llevarlo entonces a seguirle. Hay que confiar. Hay que confiar en que lo que Jesús te está diciendo, te lo está diciendo por razón. Te lo está diciendo porque sabe de lo que está hablando. Él pudo decirle: no temas, porque vio que lo que había en el corazón de Pedro era, en efecto, temor. Temor por la santidad de Dios. Pero Pedro pudo conectar, y esta conexión nosotros necesitamos poder hacerla. Él pudo conectar la santidad de Dios con el poder milagroso de Dios. Y es que la santidad de Dios es lo que provoca los milagros aquí en la tierra. Porque Dios, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, es un Dios santo. Y cuando Jesús le enseñaba a los discípulos a orar, les decía: oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino.
que se haga tu voluntad, así como en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Así que en el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios. Así que en el cielo no hay enfermedad. Así que en el cielo no hay escasez. Así que en el cielo no hay desesperación. Así que en el cielo no hay depresión. Así que en el cielo no hay tristeza. Así que en el cielo no hay debilidad. Entonces, el cielo lo que representa es el lugar donde hay plena manifestación de la santidad de Dios. En el cielo tampoco hay desobediencia. En el cielo tampoco hay desobediencia. De la misma manera como en el huerto del Edén no había originalmente desobediencia, y ellos también habitaban en un lugar perfecto. Un lugar perfecto, un lugar donde tampoco había debilidad, un lugar donde tampoco había dolor, un lugar donde tampoco había enfermedad, donde no había hambre, donde no había escasez, porque ellos podían tomar de los frutos que estaban disponibles para ellos. Todo esto, el dolor y la escasez y la enfermedad, vino a introducirse al panorama a causa de la desobediencia. Así que lo que perfecciona la tierra, lo que provoca que lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y lo que nosotros tenemos en nuestras vidas pueda asemejarse o pueda transformarse a imagen de lo que está en el cielo, es la santidad de Dios. Así que Pedro pudo ver que este Dios santo que estaba delante de él tenía el poder para hacer milagros. Tenía el poder para transformar escasez en abundancia, que fue lo que ellos pudieron ver en esa pesca milagrosa. Y nosotros necesitamos poder hacer esta conexión. Dice la palabra en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios quiere provocar en nosotros un anhelo por su santidad. Dios quiere provocar en nosotros que nosotros no le cojamos temor a la santidad de Dios, sino que podamos dar el paso y obedecer lo que nos está diciendo en pos de esa santidad. Cuando Él te dice, sígueme, no temas, sígueme. No temas, sígueme, porque mi fuego no te va a destruir, mi fuego te va a perfeccionar, te dice el Señor. Santo Dios. Amén. Así que la segunda fase, esa fue la primera fase que fue el temor. Segunda fase es el remordimiento. Remordimiento cuando nosotros podemos ver nuestra debilidad humana. Y aquí tenemos Lucas 22:62, que fue el que les leí ahorita, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Eso es remordimiento allí. Eso es remordimiento. Cuando de momento tú te das cuenta, cuando la mirada de Jesús se cruza con la tuya y tú quedas completamente descubierto en base a tu condición de debilidad. Señor, yo soy débil. Y esto nos provoca en nosotros un remordimiento, y en su forma más ideal va a traer a nosotros un llanto. Ese llanto es necesario, porque ese llanto es el que va a provocar un arrepentimiento genuino. Mientras tanto, nosotros podemos pensar que tal vez Dios te la está dejando pasar. En efecto, la gracia de Dios es sobre ti a tal nivel de que Dios puede compadecerse de tu debilidad. Pero siempre va a llegar el momento en el que Jesús te va a salir a tu encuentro y te va a confrontar con tu debilidad y con tu dolor. Porque si nosotros declaramos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él puede salir a tu encuentro para decirte, ¿por qué no has venido a mí para que yo te fortalezca? ¿Sabes qué? El juicio que vino sobre la vida de David, cuando David se acostó con la esposa de Urías. La esposa de Urías quedó embarazada. Ahí su pecado quedó al descubierto. Mientras tanto, él pensaba que Dios se la estaba dejando pasar. Él seguía de lo más normal. Pero de momento llegó esa mujer y le dijo, estoy preñada. Y es tuyo. Ahí él tuvo que buscar la manera, terminó hasta mandando a matar a Urías. Y dice la palabra que Dios envió a Natán. Y Natán le hizo un cuentito donde quedó descubierta la condición de él. Y Natán le dijo, fuiste tú, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero tú sabes que lo más que me impactó de lo que le dijo Natán es que
a causa de lo que tú hiciste, el pueblo ha quedado de burla delante de las demás naciones. Hay cosas que Dios posiblemente esté dispuesto a dejarte pasar. Pero cuando nosotros llegamos a un nivel de pecado donde ya las demás personas que están a nuestro alrededor se han dado cuenta, cuando tu pecado queda al descubierto, Dios dice, la gente se está burlando de mí. Y es que tú los escuchas cuando dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es cristiano? Eso no es de ti que se están burlando. Se están burlando de tu fe, se están burlando de tu Dios. Y entonces Él dijo, a causa de esto, a causa de que la gente, las demás naciones se están burlando, ese niño va a morir. Pero Dios es tan misericordioso y tan bondadoso que Dios como quiera le concedió luego de eso, en la restauración de esa relación. Dice la palabra que David fue a consolar a esa mujer y de allí entonces Dios trajo a Salomón. Dios trajo a Salomón, linaje de Jesús. Así que nosotros no nos podemos quedar en una condición de derrota a causa de lo que nosotros hacemos. Nuestro remordimiento debe llevarnos a un arrepentimiento. Que nosotros podamos hacer como hizo David también en esa situación, como hizo Pedro que lloró amargamente, como hizo David que dice la palabra que ayunó. Dice que se tiró allí toda la noche a tratar, estuvo días, dice la palabra que estuvo una semana allí ayunando y clamando a Dios para que tuviera misericordia. Nosotros tenemos que en estas situaciones, en vez de endurecer nuestros corazones, ablandarlo, humillarnos delante de Él, clamar por ese perdón porque Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Así que tenemos temor, tenemos remordimiento. Tercera fase es la restauración. Gracias. Dios cerrando ciclos. Dios cerrando ciclos. La restauración es cuando vemos el poder del amor de Dios. Luego que Jesús, en este caso, luego que Jesús vio luego de que Jesús le saliera al encuentro a Pedro en su forma glorificada y resucitada. Les voy a leer Juan 21, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ya esto fue luego de la crucifixión, luego de que Jesús ya había resucitado, ya Jesús se le había aparecido a Pedro en esa conversación que no sabemos qué fue lo que pasó. Pero mira, este versículo nos deja saber algo acerca de lo que pasó en esa conversación. Porque si nosotros miramos las demás reacciones de Pedro, desde esa primera, en la fase de temor, que él dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Después del remordimiento que él estaba llorando amargamente, algo pasó en ese encuentro cuando Jesús se le apareció a Pedro resucitado, que de momento Pedro, la próxima vez que lo vio, él estaba hasta sin ropa porque estaban trabajando, estaba pescando. Dice la palabra que él se puso la ropa, se la ciñó ahí a las millas y se tiró. Yo no voy a esperar que ustedes remen la barca esta hasta la orilla, yo me voy a tirar al mar y yo voy a nadar hasta mi Señor. O sea que cambió por completo. Esta tercera fase es restauración. Restauración. La resurrección de Jesucristo va a cerrar nuestro ciclo de culpa y va a cerrarlo con una restauración. Dios va a levantarte. Dios va a levantarte, Dios va a levantarte. No importa lo que tú hayas hecho, Dios quiere quitar esa culpa. Dios quiere cerrar ese ciclo de culpa. Darte un nuevo comienzo en su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén, amén. Así que ahí hablamos de cómo cerrar el ciclo de culpa. Ahora vamos a cerrar el ciclo del sistema. Y quiero aprovechar, tengo unos conocimientos que estoy repasando porque estoy estudiando para los exámenes comprensivos. Así que hubo algo que me hizo clic con lo que estamos estudiando aquí. Vamos a hablar un poquito acerca del ser humano y acerca de los sistemas. En la psicología, la teoría de la realidad de William Glasser propone que el ser humano es un ser social. Es un ser social. Y que a causa de la importancia que nosotros le damos a lo social,
los problemas psicológicos van a venir a nuestras vidas principalmente por insatisfacciones en nuestras relaciones interpersonales. Así que la teoría lo que propone es que en la medida en que nosotros podamos sanar nuestras relaciones, nosotros vamos a poder encontrar felicidad. Felicidad. ¿Cuántos quieren ser felices? Amén. No estoy predicando la psicología, pero quiero establecer un fundamento aquí. Esta teoría tiene dos temas principales que yo quiero destacar hoy con ustedes, y es el control y la conexión. Dice, propone, ¿verdad?, esta teoría que los conflictos que nosotros tenemos son en base a nuestra percepción del control. Cómo nosotros percibimos el control que la gente trata de ejercer sobre nosotros. Eso nos pone a nosotros en un conflicto de que si yo me someto o yo me resisto. Porque nosotros podemos ver, y a veces, recuerda que esto es percepción. A lo mejor la persona no está tratando de controlarte, pero la manera en que tú lo percibes a ti te da a entender que la persona te está tratando de controlar. ¿Quién tú has escogido para que forme parte de tu mundo? Esta teoría a mí me habla de Dios en muchísimas maneras. Respecto al control, el ser humano vive en un conflicto desde el Génesis por el tema del control. Es obedezco o desobedezco. ¿Me someto a lo que Dios ha dicho o no me someto? Y en esto entra en juego nuestro sistema. De momento llegó la serpiente que vino a traer otra información que le hizo entender a Eva que no tenía que obedecer a Dios 100% de lo que Dios le había dicho, que es que tú puedes comer de todos los árboles que hay aquí menos de este. Y la serpiente vino a traer otra información. Y los sistemas que nosotros escogemos, la gente que nosotros escogemos para que formen parte de nuestros mundos, de nuestro mundo, también vienen a traer información a nuestras vidas que nos van a influir en nuestras decisiones. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de quién camina con nosotros, quién está caminando contigo. Y la conexión, que fue el segundo tema que quise destacar de esta teoría. Dios es conexión desde el principio. Dios como Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en perfecta unión entre las tres partes, perfectamente conectados. Dios ha querido entonces establecer al hombre a su imagen y a su semejanza. Y por eso nosotros también tenemos este deseo de conectarnos con gente. Nosotros sí somos seres sociales. Nosotros sí tenemos necesidad de conectarnos a un nivel emocional con la gente, porque esa necesidad de nosotros conectarnos con otra gente fue programada por Dios desde el principio, porque somos a imagen y semejanza de Él. Así como Dios está completamente conectado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios quiso crearnos a nosotros de una manera que nosotros nos pudiéramos conectar, y es en esa conexión que nosotros logramos felicidad. Pero mira dónde llega la distorsión, y es que en Dios establece dos conexiones: conexión vertical, conexión horizontal. Dios quiere, y por eso es el principal mandamiento, lo más importante: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. En la medida en que nosotros podemos establecer una conexión saludable vertical, una conexión saludable con Dios, eso entonces va a traer un balance para nosotros tener relaciones horizontales saludables también. Así que Dios ha decidido que esa es la manera. Por eso cuando vino Jesucristo, Isaías le llamó príncipe de paz. Príncipe de paz. Estudiamos que la paz, según el concepto judío, es la palabra shalom, que lo que significa es estar completos. Así que Jesús, que es el camino, vino a establecer esa forma de nosotros poder conectarnos con Dios y poder estar completos. Completos. Al nosotros poder establecer esa conexión saludable con Dios, luego entonces nosotros podemos atender las demás. Mientras tanto, nosotros vamos a estar tratando de llenar esa necesidad espiritual con personas aquí en la tierra. Así que, estableciendo entonces este fundamento, ¿verdad?,
teórico. Lo quise hacer para poder atender el caso de Saulo de Tarso. Para nosotros entender cómo cerrar ciclos del sistema. Vamos a analizar a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre fariseo. Era un hombre criado, un hombre educado. Este hombre tenía de los niveles más altos, sino el nivel más alto académico en base a la ley, en base a la estructura, en base a sistemas, en base a lo que era la estructura judía. Este hombre era de los mayores ejecutivos. Y miramos lo que hizo el sistema en este hombre. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así que, ¿qué había hecho el sistema con Saulo? Si nosotros miramos, este hombre respiraba amenazas y muerte. ¿Sabes lo que es eso? Respiraba amenazas y muerte. O sea, cuando Jesús vino a establecer el Evangelio, esto fue una amenaza para los judíos, porque de momento del pueblo judío, la gente se estaba convirtiendo a Cristo, se estaba levantando una iglesia, se estaba levantando una religión que estaba siendo empoderada por el Espíritu Santo, una religión que estaba manifestando milagros y prodigios, un pueblo que se estaba levantando con algo que se veía que tenía el respaldo de Dios. Esto era una amenaza terrible para ellos porque ellos tenían un sistema de siglos ya montado y no quisieron soltar el sistema. Aquí Dios le está hablando a alguien. Dios va a llegar el momento en el que Dios va a pedirnos que soltemos los sistemas anteriores para poder comenzar a manifestarse en una manera nueva en tu vida, para poder traer esa manifestación gloriosa, eso mejor de Dios, ese mayor respaldo, esa mayor bendición, esos mayores milagros, ese mayor poder del Espíritu Santo a tu vida. Eso va a conllevar que nosotros renunciemos a los sistemas anteriores. ¿Santo? Así que este hombre, el sistema que estaba enfurecido con lo que estaba haciendo Jesucristo, había educado a Saulo en esa furia también. Él había absorbido todo ese coraje que tenía en la estructura judía en contra de Jesús, y ya Saulo era un coraje ambulante. Ya este tipo respiraba amenazas y muerte. Amenazas y muerte. O sea, yo no me imagino ni tener una conversación con este tipo. ¿Sabes que hay gente que es chévere hablar con ellos? No, Saulo no. Hay gente que dice, wow, o sea, déjame buscarlo, déjame sentarme a hablar con fulano, o sea, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a cogernos la hora del break juntos. Hay otra gente que no, que tú dices, en mi hora de break, tú estás aquí, yo voy para allá. Yo me imagino que Saulo tenía que haber sido ese tipo de persona. No, un tipo que respira, no. Así que nosotros necesitamos tener cuidado con nuestro círculo, con la gente que nosotros escogemos para que formen parte de nuestro mundo. Porque dice la palabra que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Siempre va a haber acuerdo de alguna manera con la gente que te rodea. Porque si no estuvieras de acuerdo con ellos en cierto nivel, simplemente no les darías tu tiempo. Así que nosotros necesitamos ser selectivos con las personas a quienes nosotros le entregamos nuestro tiempo, porque de estas personas nosotros vamos a estar absorbiendo valores y opiniones. Y Dios me hablaba de ciertos temas, ciertas áreas de nuestras vidas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de dónde nosotros estamos sacando nuestra información para basar nuestras opiniones y nuestros valores. Un área, la amistad. ¿Qué nosotros pensamos acerca de la amistad? ¿Qué es un amigo para ti? ¿Qué es un amigo para ti? Todo esto son cosas que nosotros venimos aprendiendo desde que somos niños. Nosotros lo vemos tal vez en nuestros padres, en nuestros primos, en nuestros vecinos, en las personas que nos rodean. Nosotros vemos y vamos absorbiendo entonces estos conceptos.
Ahora, la información que nosotros recibimos, nuestra percepción acerca de lo que es la amistad, es de Dios. Es de Dios. Las personas que nosotros hemos escogido para establecer lazos afectivos. Personas a las cuales nosotros le hemos entregado nuestra confianza. Personas que nos han entregado su confianza también a nosotros. Personas con quien nosotros compartimos momentos significativos, eventos significativos. ¿Qué es significativo realmente para nosotros? ¿Estas personas nos están acercando al propósito de Dios o no? Estas personas creen. Hablamos recientemente acerca de los 3 niveles de fe que pueden tener las personas que nos rodean. Personas que posiblemente no crean en ti. Personas que creen en ti. Y el tercer nivel, que es el mayor, personas que creen en lo que Dios ha dicho de ti. Nosotros necesitamos cada vez buscar rodearnos de personas que creen en lo que Dios ha dicho de nosotros. Esto va a transformar nuestras amistades. Nosotros por las amistades nosotros podemos entrar en unos ciclos dañinos. Y Dios quiere romper, cerrar ciclos del sistema. Otro tema, noviazgo y relaciones. ¿Qué nosotros pensamos acerca de lo que es una relación? Un noviazgo. ¿Cómo nosotros nos acercamos a una persona? ¿A quién nosotros escogemos? ¿Cuál es el plan a largo plazo? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿De dónde nosotros estamos sacando la información respecto a esto? Porque cuando nosotros entramos en una relación de noviazgo, una relación de pareja, es una decisión para toda la vida. Lo que sucede en el noviazgo es una preparación para el matrimonio. Y el matrimonio es un pacto para siempre. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Amén. Así que la manera en que nosotros pensamos, nuestras opiniones y nuestros valores respecto al noviazgo, respecto a las relaciones, también nos puede introducir a un ciclo de sistema bien dañino y bien perjudicial. Tenemos que tener mucho cuidado. También respecto al matrimonio, ¿cómo se debe llevar un matrimonio? ¿De dónde nosotros sacamos nuestra información respecto a eso? ¿De qué sistema nosotros sacamos nuestra información respecto a cómo se maneja un matrimonio? ¿Cómo nosotros llevamos las discusiones en nuestro matrimonio? ¿Cómo planificamos nuestras finanzas en el matrimonio? ¿Cómo nosotros planificamos nuestras actividades? ¿Cómo nosotros criamos a nuestros hijos? Todas estas cosas, ¿de dónde nosotros sacamos nuestra información para nosotros poder hacer esto? Porque si no, hay montones de matrimonios que se enredan en ciclos bien dañinos, que los llevan incluso hasta la separación, el divorcio y montones de otras cosas que pueden suceder, porque entraron con la información de un sistema equivocado. Trabajo y propósito. ¿De qué manera nosotros miramos el trabajo? De que lo que dice es, esto es para 30, cógelo suave, no te ajores porque aquí el turno es de 8 horas. Tenemos 8 horas para hacer aquí todo lo que hay que hacer, olvídate. No hay apuro porque a mí me faltan 20 años para retirarme todavía. ¿De dónde nosotros estamos sacando nuestra información? ¿De qué sistema? Porque si estamos hablando del propósito de Dios, la tarea que Dios te da es una tarea que puede tomarte tu vida entera en poder lograrla. En efecto, es una tarea que va a tomarte tu vida entera en lograrla. La misión, la encomienda del Señor Jesús contigo, el propósito que Dios tiene para ti, a ti te va a tomar toda tu vida poder alcanzarlo. Así que nosotros necesitamos desarrollar un sentido de urgencia respecto a esto. Señor, tú me has prometido tanto y yo no veo nada de lo que tú me has prometido. Es tiempo de apurarte. Es tiempo de poner tus manos en el arado. Es tiempo de decir, Señor, el tiempo que se me ha ido, ya yo no me voy a lamentar más por esto. El tiempo que me falta, no voy a pensar que es muchísimo, porque yo no sé lo que tú puedas hacer mañana con mi vida, yo no sé lo que me pueda pasar. Yo no voy a menospreciar el tiempo que tú me has regalado, Señor. Hay muchos propósitos que tú has hablado sobre mi vida. Este es el tiempo de yo poder empezar a caminar en eso que tú has hablado sobre mí. No quiero que el tiempo se me acabe sin yo poder alcanzar tus promesas, Señor. Nuestra manera de ver el amor al prójimo, la tolerancia, la manera de nosotros atender las necesidades de la gente que nos rodea, las formas de lidiar con los conflictos, qué pasatiempos nosotros escogemos, cómo nosotros hacemos para lidiar con nuestro dolor. Hay gente que se emborracha, hay gente que hace ejercicio,
Hay gente que se encierra en un lugar oscuro. Hay gente que se pone a ver películas por ahí para abajo como si no hubiera mañana. ¿Qué nosotros hacemos? Hay gente que escoge relaciones que no convienen. Personas que saben a quién llamar. Cuando yo me siento mal, yo llamo a fulano. Cuando yo llamo a fulano. Y esta persona ahí me hace sentir bien. Pero ese ratito, ¿qué te está costando? ¿Cómo nosotros escogemos los pasatiempos? ¿Cómo nosotros escogemos la manera de nosotros lidiar? Si Dios te ha regalado su presencia. Gracias. Si Dios ha dado su vida. Si Él dio su Hijo para que tú pudieras tener acceso a la presencia sanadora de Dios. Amén. ¿Cómo nosotros miramos la fe? Nosotros que vivimos en una cultura sumamente religiosa que se basa en ciertos rituales y que piensan que con cumplir con algunos rituales cumplen también con Dios. ¿De dónde estamos sacando esa información? ¿Sabrá Dios, verdad? Si es la misma serpiente que ha ido introduciendo información equivocada para alejar nuestros corazones de lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que cada uno de estas áreas de la vida, cada uno de estos temas puede enredarnos a nosotros en ciclos dañinos que tienen como causa el sistema de donde proviene la información. El conocimiento es poder. Y por eso Dios se encargó de dejarnos tanto conocimiento en su palabra, para nosotros no tener que caer. Así que, pero mira lo que le sucedió a Pablo. En el versículo 3 de Hechos 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Es algo glorioso cuando Jesús te sale a tu encuentro. Es algo poderoso. Le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, déjate caer, porque nosotros cuando Dios está tratando de forcejear con nosotros para tumbarnos de nuestros sistemas equivocados, de nuestros sistemas erróneos, nosotros podemos ponemos en una postura de poder. De aquí yo no me voy a caer, tú no me vas a tumbar, déjate caer. Déjate caer, porque mira lo que sucedió aquí. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esta frase en inglés es kick the prick, es patear una espina. Dura cosa te es patear una espina. Nosotros nos enredamos en unos sistemas a veces, en unas opiniones, en unas maneras de hacer las cosas, que es como si estuviéramos pateando una espina. Y el patear es un acto voluntario, que tú lo estás haciendo a propósito. Tú estás dándole, y dándole, y dándole, y dándole. Y a veces no nos damos cuenta de dónde es que sale tanto dolor que nosotros tenemos, que estamos sintiendo en nuestras vidas. Y es que el sistema, nuestra manera de hacer las cosas, es nuestras propias decisiones, son las que nos están causando el dolor. Así que déjate caer. Ouch. Suéltate. Sí, puedes decirlo, repite conmigo: ouch. Ouch. Déjate caer de ese sistema que te está hiriendo. Déjate caer de ese sistema que te está lastimando. Mira esto lo que pasó en el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad. Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El Señor le dijo: levántate. Dios no te va a tumbar de tu sistema para dejarte derrotado en el piso. Él te va a tumbar de un sistema dañino para poder levantarte en una resurrección de vida nueva, para poder levantarte en una resurrección de un mejor sistema, de un sistema correcto, de un sistema que va a traer plenitud a tu vida, que es un sistema que Dios, como dice la palabra, que Él perfeccionará la obra que Él comenzó en ti. Así que Dios va a estar sistemáticamente trabajando con cada una de estas vidas para ir estableciendo orden en tus amistades, orden en tus relaciones, orden en tu propósito y en tu trabajo, orden en tu matrimonio, orden en lo que es tu fe. Y en ese orden de Dios establece plenitud, paz, porque Él es príncipe de paz. Déjame reinar en tu vida como príncipe de paz. Dame la autoridad de poder reinar en estas cosas, y yo voy a enderezar tus caminos, te dice el Señor.
Esto es algo poderoso. Dios no te va a tumbar para dejarte derrotado. No es para derrotarte. Dios no te tumba de tu sistema para destruirte. Dios te tumba de tu sistema para restaurarte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Oían a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos estaban atónitos. La gente, cuando vea que tú tienes un encuentro real y genuino con Dios, no va a entender, pero va a saber que algo pasó en tu vida. Aunque no entiendan, aunque no puedan ver lo que está pasando realmente en tu vida, van a creer, van a ver el resplandecer de Dios en tu vida, van a ver esa luz de Él en ti, van a ver esa gloria en ti, van a ver algo nuevo, van a ver algo diferente. Así que Dios le dijo, levántate y ve a la ciudad porque te voy a dar otras instrucciones. Mientras él iba a la ciudad, Dios habló con su siervo Ananías que estaba en la ciudad. Y le dijo, Ananías, quiero que tú vayas porque en tal casa hay un hombre que se llama Saulo. Yo quiero que tú ores por él porque ya él está orando y ya él sabe que vienes a orar por él para liberarlo. Y él dijo, yo no voy para allá. Yo no voy para allá porque yo he escuchado de Saulo. Yo he escuchado de ese hombre. Ese hombre ha metido preso a toda mi gente. Ese hombre ha matado de los cristianos. O sea, yo no puedo ir para allá por temor. Pero al final Jesús, ¿verdad? Jesús lo convenció y él llegó. Y mira entonces esto. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. Si ese te va a aparecer por el camino por donde tú vienes. Gracias. Dios conoce las condiciones que tú traes por el camino en que tú estás andando y Dios viene a cambiar tu camino. Amén. Él iba por un lugar y Dios le cambió el camino. Se te apareció en el camino por donde venía. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mira cómo Dios en ese encuentro glorioso te va a dejar saber que tú lo que tienes son vendas puestas en los ojos. Ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Y Dios llamó a su siervo Ananías para que pudiera ir, para que pudiera orar por él, para que él pudiera recibir la vista. Dios ha puesto alrededor tuyo siervos de Dios. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios ha puesto siervos de Dios para ayudarte. En este proceso de tú levantarte, Dios ha puesto gente a tu alrededor para que juntos podamos orar, para que juntos podamos comenzar a ver las cosas de una nueva manera, de la manera de Dios, que nosotros podamos entrar en esa nueva esperanza, que nosotros podamos entrar en esa verdad de Dios. Jesús en ese encuentro con Saulo le dejó saber, tú estás viendo las cosas de una manera equivocada, estás ciego espiritualmente, porque Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él lo hacía con tanta pasión. Él fue allí al sumo sacerdote a pedir las cartas. Yo quiero arrestar a esta gente. Yo quiero arrestar a esta gente. Y a los que se resistan, los llevo hasta la muerte. Porque él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Todo esto por el sistema en el que él estaba. El sistema le había dado esta información a él. Así que Dios sale a tu encuentro para poder dejarte saber que el sistema que te está dando la información, te está dando la información equivocada. No te está permitiendo ver lo que realmente Dios está tratando de hacer contigo. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Como escamas. Y qué brutal es cuando de momento tú te levantas de un encuentro con Dios. De momento puedes ver. Gracias. Wow, qué malo es no poder ver. Qué malo es no poder ver. Estar a oscuras. Pero cuando Dios de momento sale a tu encuentro y te toca, cuando el Espíritu Santo te toca, y de momento tú puedes abrir tus ojos y ver una nueva luz, ver una nueva esperanza, ver lo nuevo que Dios quiere hacer contigo. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Gracias.
Este Pablo, este Saulo de Tarso, Dios lo sanó, Dios lo restauró y Dios lo levantó como el apóstol que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento.